Un viaje por la sangre, el podcast de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. En el ámbito de la medicina hay un vasto y complejo universo de enfermedades que a día de hoy siguen desafiando a la ciencia. Entre ellas se encuentran las enfermedades raras de la sangre, un grupo de trastornos poco comunes que plantean muchos retos. Por ejemplo, al afectar a pocos pacientes suele ser difícil encontrar médicos con experiencia en su manejo y el acceso a tratamientos específicos puede ser limitado. Además, muchos de los tratamientos disponibles suelen ser costosos, invasivos y con efectos secundarios significativos, lo que añade otra capa de complejidad a esta situación. Dentro de las enfermedades raras de la sangre nos encontramos con las enfermedades de depósito lisosomal. En este podcast nos sumergiremos en el fascinante y enigmático mundo de las enfermedades de depósito lisosomal, explorando sus características, los avances científicos y las preguntas que aún están sin responder y que rodean a estas patologías. Con lo cual comenzamos con nuestro apasionante viaje por la sangre. Entrevista con el hematólogo. ¿Qué son las enfermedades de depósito lisosomal? ¿Cuáles son los posibles desencadenantes de estas patologías? ¿Cómo se diagnostican? ¿Qué tratamientos existen? Pues para responder a estas preguntas contamos con la inestimable participación de Jesús Villarrubia. El doctor Villarrubia es miembro del Servicio de Hematología y Hemoterapia y del CESUR de Enfermedades Metabólicas del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Y además es vicepresidente del Grupo Español de Enfermedades de Depósito Lisosomal. Doctor, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Un placer, doctor. Pues yo creo que la primera pregunta es obligada, doctor. ¿Qué son las enfermedades de depósito lisosomal y qué tipos existen? Bueno, las enfermedades del depósito lisosomal son unas enfermedades que, como su nombre dice, son de depósito, en las que se acumulan distintas macromoléculas. Hay que tener en cuenta que una vez que las células de nuestro organismo cumplen su función, esas células hay que degradarlas porque se aprovechan todas sus partes y hay unos organelos dentro de la célula que son los lisosomas, de ahí el nombre de lisosomales, que son los que tienen las distintas proteínas, las distintas enzimas para ir degradando todas estas macromoléculas. Cuando falla una de estas enzimas, por cada enzima que falla, no puede degradar la correspondiente macromolécula y se empiezan a acumular en los lisosomas. Y las células, tenemos unas células que son especializadas en eliminar y en degradar todas estas macromoléculas, que son los macrófagos. Entonces, digamos que es un defecto de una enzima. Hay que tener en cuenta, que es un dato importante, que aproximadamente nosotros estamos regenerando y eliminando 1 millón de células por segundo dentro del organismo. Y de ellas, la gran mayoría, muchas de ellas son glóbulos rojos. Entonces diríamos que es una enfermedad de depósito por un fallo de una enzima. Y doctor, le preguntaba qué tipos existen de este tipo de enfermedades. Bueno, como hemos dicho, hay distintas macromoléculas y las distintas enfermedades lisosomales toman el nombre según la macromolécula que no podemos degradar. Por ejemplo, las que más nos interesan a los hematólogos, porque son las que llevamos directamente, que serán la enfermedad de Gaucher y el déficit de esfingomilinasa ácida, son lo que llamamos esfingolipidosis, que son unos tipos de lípidos que no se pueden degradar. Cuando lo que no podemos degradar son los mucopolisacáridos, hablamos de las mucopolisacaridosis. Cuando no podemos degradar ni lípidos ni mucopolisacáridos, ya hablamos de mucolipidosis. Entonces, es por cada célula que no podemos degradar, tiene el nombre de los distintos tipos de enfermedades lisosomales. ¿Cuáles son las más frecuentes y tenemos estadísticas sobre la incidencia o prevalencia de estas enfermedades raras? Sí, a ver, en las más frecuentes y las que más tratamos nosotros, la más frecuente de todas es la enfermedad de Gaucher. Esa sería la más frecuente que tenemos. La segunda, por orden de frecuencia, sería la enfermedad de Fabry, pero la que también es otra esfingolipidosis. Lo que pasa es que la enfermedad de Fabry la llevamos menos los hematólogos porque básicamente lo que va a producir va a ser trastornos a nivel renal, a nivel cardíaco.
pero la más frecuente es la enfermedad de Gaucher. Y cuando hablamos de frecuentes, todas entran del grupo de enfermedades ultra raras, no raras, ultra raras, entendido por una enfermedad ultra rara la que existen menos de 10.000 casos en el mundo. Entonces, en España, por ejemplo, las más importantes que llevamos los hematólogos, como es la enfermedad de Gaucher, calculamos que en España no hay más de 350 pacientes. Y el segundo tipo, que sería la enfermedad del déficit de esfingomielinasa ácida lisosomal, que se conoce como ASMD, pues ahora mismo no hay más de 40 casos. Madre mía, son cifras, como usted mismo ha dicho, doctor, de enfermedades ultra raras, claro, son Ultra raras, patologías. claro. Claro, ese es el gran problema que tenemos y es el gran desconocimiento totalmente justificado porque cualquier médico de cualquier especialidad a lo largo de su vida lo normal es que no vea ningún caso. Claro, eso es lo difícil, ¿no? Pero hablaremos del diagnóstico según vaya pasando esta entrevista. Ahora me interesa, doctor, que nos cuente cuáles son las causas que originan estas enfermedades. Todas las enfermedades lisosomales son enfermedades genéticas, son enfermedades hereditarias, son enfermedades en las que existe una mutación en un determinado gen, el gen que es el encargado de producir esta proteína. Entonces son enfermedades que son hereditarias. La gran mayoría son lo que llamamos, tienen una herencia autosómica recesiva, es decir, que tenemos que heredar el gen del padre y el gen de la madre defectuosos. Hay algunas, hay de tres en concretos, que van ligadas al sexo, pero esas no nos afectan a nosotros menos. Son mutaciones en un gen que va a dar lugar a una proteína defectuosa. Un gen no deja de ser una parte de DNA que lleva la receta para hacer la proteína. Entonces, si ese gen es defectuoso, la receta está equivocada y va a dar lugar a una proteína que no funciona bien. Entonces, claro, si no funciona bien esa proteína, que lo que tiene que hacer es degradar esas macromoléculas, no lo va a poder hacer y va a empezar a acumularse y va a ser el origen de la patología de estas enfermedades. ¿Cuáles son los síntomas comunes en estas enfermedades de depósito lisosomal? No en la gran mayoría de ellas, salvo algunos grupos muy concretos, tiene síntomas de una clínica muy inespecífica. Es por ello que no piensas en ellas. Hay algunos grupos, como son las mucopolisacaridosis, en la que estos pacientes sí que tienen un fenotipo muy característico, son niños muy pequeñitos, son pues los típicos enanitos que aparecen en alguna película. Entonces, bueno, en estos casos sí lo puedes sospechar, pero en el resto, en las que más llevamos los hematólogos, como es la enfermedad de Gaucher y el ASMD, la clínica es totalmente inespecífica. Suelen cursar casi todos, por lo que a nosotros nos afecta, con un bazo muy grande, una esplenomegalia, con un hígado grande. Este bazo grande va a dar lugar a una citopenia, vamos a tener las plaquetas bajas. Y luego, dependiendo del tipo, por ejemplo, la enfermedad de Gaucher también tiene una afectación ósea, con dolores óseos, osteoporosis, incluso fracturas patológicas, y en ASMD tiene una afectación pulmonar bastante importante que al fin y al cabo va a ser la que más va a condicionar la vida de estos pacientes. Y luego un inciso que no he entrado en ello y yo creo que es interesante recalcarlo. He hablado de las formas no neurológicas, porque el gran problema que tienen las enfermedades lisosomales, y en concreto las nuestras, Gaucher y ASMD, es que hay unas formas muy severas en las que el defecto enzimático es muy severo y tienen una afectación neurológica con una neurodegeneración muy importante, y cuando estas formas que gracias a Dios aquí en España son las menos, son menos del 10%, pero cuando entran las formas neurológicas prácticamente todo queda supeditado a esta neurodegeneración y todo lo demás pasa casi a segundo plano. Doctor, ahora sí vamos a hablar de diagnóstico. Pese a que podemos deducir un poquito cuál puede ser el diagnóstico por la respuesta que ya nos ha dado, sí le voy a lanzar la pregunta: ¿cómo ha evolucionado el diagnóstico de estas enfermedades y qué retos y dificultades plantea el diagnóstico a día de hoy? El principal reto diagnóstico es sospechar la enfermedad. Yo creo que si sospechas la enfermedad, lo que más cuesta es diagnosticar al primer paciente. O sea, cuando tú diagnosticas al primer paciente, luego los demás ya te van a ir de seguido, pero diagnosticar al primero es muy difícil. El diagnóstico sería, obviamente, si estamos hablando de un defecto enzimático, el diagnóstico sería cuantificar la funcionalidad de esa enzima, y si esa enzima no funciona y está baja, pues podríamos decir que está el diagnóstico. Pero siempre es muy interesante complementarlo con el estudio genético, porque si nosotros vemos el tipo de mutación, porque obviamente, por ejemplo, la enfermedad de Gaucher se han descrito más de 1.000 mutaciones.
Si nosotros sabemos el tipo de mutación, podemos predecir la gravedad y cuál va a ser la evolución de estos pacientes. Entonces, yo lo resumiría: sospecha clínica, estudio enzimático y estudio genético, estudio molecular. Ujú. Doctor, ¿qué papel desempeña aquí el cribado neonatal? Bueno, el cribado neonatal es muy importante, es muy interesante, y además es un tema muy debatido. Aquí en España ahora mismo, de forma general, no hay ninguna comunidad que haga un screening neonatal de ninguna enfermedad lisosomal. Hay que tener en cuenta que hay más de 70, incluso depende cómo las consideremos, hasta 100 enfermedades lisosomales. Sí que es cierto que hay determinadas enfermedades lisosomales, no las que nos afectan a los hematólogos, pero algunas formas de mucopolisacaridosis, otras enfermedades como la enfermedad de Pompe, que es un trastorno sobre todo a nivel muscular, que es absolutamente fundamental diagnosticarlos en los primeros días de vida. Incluso hay algún tipo de mucopolisacaridosis que, en cuanto lo diagnostiques, según nazca el niño, hay que hacer un trasplante de médula. Incluso se está llegando ya están haciéndose y se presenta en casi todos los congresos el tratamiento enzimático intraútero. Antes de que nazca el niño ya le estamos poniendo la enzima. Por lo cual yo creo que estas enfermedades, que aun siendo excepcionales, tienen un tratamiento que, si lo hacemos de forma temprana, es efectivo. Yo creo que deberían estar contemplados en el screening neonatal. Y hay países que están empezando a hacerlo: Estados Unidos, Italia, y aquí en España, bueno, pues también se está haciendo algunas pruebas, sobre todo en Galicia, que es donde yo creo que están más avanzados en el tema. Doctor, ¿pero hay herramientas? Si, por ejemplo, una familia sospecha de que su hijo tiene un tipo de enfermedad genética, ¿habría herramientas, aunque sea de pago, para poder llegar al diagnóstico? Sí, 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 de pago no hace falta. O sea, incluso haciéndolo por el sistema público, te tienes todo tipo de trámites, incluso hacer los diagnósticos intraútero antes de que nazca el niño. Incluso se puede hacer selección de gametos, de fetos. O sea, un poquito se puede, hay muchísimo como que hacer. Es por esto que muchas veces, a lo mejor, si tú no lo sospechas en el primer hijo, cuando ya lo diagnosticas, sí que tú ya vas preparado cuando tienes un segundo embarazo, sobre todo en las formas más graves, como digo, las formas neurológicas, que hay que empezar a tratar de forma muy temprana. Con lo cual yo creo que el screening neonatal, yo creo que hay que llegar a él, sobre todo en aquellas patologías de las que disponemos un tratamiento. Hay que tener en cuenta que solamente hay tratamiento para menos de 10 enfermedades lisosomales, como digo, de las más de 70, 80 que existen. Doctor, al hablar de diagnóstico, creo que es imprescindible también hablar del impacto emocional que supone este diagnóstico, tanto para el paciente como para la familia, ¿no? ¿Cómo damos esa noticia, doctor? ¿Cómo debería una familia encajar que un hijo tiene una enfermedad de depósito lisosomal? Bueno, la verdad que la experiencia que tenemos es que, como estos pacientes están muchos años, muchas de las veces están muchos años de un viaje de médico en médico y nadie lo diagnostica, y muchas de las veces, vamos, eso lo vivimos el día a día, la primera sospecha es que tengas una enfermedad neoplásica, un cáncer. Cuando tú les dices que tienes el diagnóstico, que no es un cáncer, o sea, ya por lo menos eso es un alivio. Cuando luego encima les puedes decir, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en muchos de los casos, que se dispone de un tratamiento y que nosotros aquí en España lo podemos tratar y que existe un tratamiento, la verdad que es un alivio. Primero, porque esos años de incertidumbre sin diagnóstico se lo quitas, les dices que puedes tener un tratamiento, con lo cual todo eso les tranquiliza. Una vez que asumen ya la enfermedad y que lo tienen, empiezan a surgir las dudas: cuál es la evolución, qué complicaciones puedo tener, y luego algo que es crucial para ello. Estamos hablando de una enfermedad hereditaria, es decir, de padres a hijos. Y el gran problema, la gran duda que les queda es si mis hijos van a tener la misma enfermedad que tengo yo. Entonces yo creo que eso es un poquito los pasos que seguimos en la enfermedad. Pero en general yo creo que lo importante, una vez que les diagnosticas y se lo explicas, pues desde luego es el alivio de muchos años sin un diagnóstico. El fin de la incertidumbre, doctor. ¿Qué enfoques terapéuticos se llevan a cabo en la actualidad para este tipo de enfermedades, las enfermedades de depósito lisosomal? La verdad que eso es uno de los grandes boom que están apareciendo, y ahora mismo en estas enfermedades tenemos el tratamiento, digamos, por excelencia, son las terapias de sustitución enzimática. Es decir, me falla una enzima, pues yo te pongo la enzima por fuera
y ya está, el problema es resuelto. Luego no siempre es tan fácil. Hay que tener en cuenta, el problema es que las enzimas, como son proteínas, no las puedes tomar por boca, las tienes que poner intravenosas, con lo cual los pacientes tienen que ir cada 2 semanas al hospital a ponerse la enzima. Pero luego también ya hay un grupo de fármacos que ya se están utilizando, por ejemplo, en la enfermedad de Gaucher, que como digo es la más frecuente de todas y es una de las que llevamos los hematólogos. Ya hay unas terapias orales que lo que hacemos es intentar reducir ese sustrato que se acumula, no con la enzima que lo degrada, sino intentando que no se forme esa macromolécula, inhibiendo algunas de las enzimas que lo crean. O sea, es lo que llamamos terapia de reducción de sustrato. Es decir, eso es bastante novedoso y es ahora mismo, pues bueno, 2 tratamientos muy exitosos en algunas de estas enfermedades. La gran asignatura pendiente que tenemos es el sistema nervioso central. Las afectaciones neurológicas, a fecha de hoy, no tenemos ningún tratamiento efectivo. Es cierto que se está avanzando, todas estas enzimas, todas estas tratamientos que estamos haciendo no suelen atravesar la barrera hematoencefálica. Cuando llegamos tarde. Entonces, bueno, yo creo que es la gran asignatura pendiente es el sistema nervioso central. Para lo demás, para las organomegalias, las citopenias, bueno, los avances han sido increíbles. Avances, por ejemplo, en terapia génica, doctor. Estoy deseando que nos hable un poquito de cómo se está utilizando este tratamiento en las enfermedades de depósito lisosomal. Es cierto que estamos hablando de enfermedades monogénicas, básicamente, luego no es tan claro, pero bueno, es una única mutación de un gen, con lo cual uno podría pensar que, vamos, es ideal para el tema de terapia génica. Yo lo que hago, hemos dicho que es un gen que no funciona, es una receta que está equivocada y me va a producir una proteína defectuosa. Nada más sencillo, entre comillas, que quitar ese gen defectuoso, esa receta equivocada, se la quito y le pongo una receta correcta, le pongo un gen correcto y el problema queda resuelto. Eso sí contado es sencillo, luego no es tan, obviamente, no es tan fácil, pero se están empezando ya muchos pasos y de hecho hay determinadas enfermedades, bueno, pues algunas mucopolisacaridosis, Sanfilipos, bueno, el nombre es así que a nosotros que ahora no viene al caso, pero donde ya está indicada y ya se está utilizando la terapia génica. En concreto, en la enfermedad de Gaucher, que es la que más llevamos los hematólogos, hay ya varios ensayos clínicos, sobre todo son para el tipo 1. El tipo 1 es el que no tiene afectación neurológica, se están empezando a probar, pero claro, como tenemos unos tratamientos tan exitosos, pues es difícil conseguir pacientes para estos ensayos de terapia génica. Lo que sí que es para el tipo 3, que se tiene afectación neurológica, están empezando los primeros ensayos clínicos con terapia génica y yo creo que en los siguientes años, bueno, va a ser el futuro. O sea, yo creo en un plazo medio, corto medio, vamos a tenerla, vamos, en el uso diario. Ha dicho plazo medio corto, o sea, doctor. Sí, sí, porque ya se está utilizando. O sea, hay determinadas enfermedades lisosomales que ya se está utilizando con los problemas que tiene. Hombre, no vamos tan avanzados como, por ejemplo, como son en la hemofilia, que en la hemofilia ya llevan 4 o 5 años pacientes con ello, pero ya empezamos a tener los primeros resultados. Hay que probar dosis, hay que probar, bueno, es un poquito, pero vamos, podemos decir que es casi una realidad. Eso es una gran noticia, doctor. Entonces, según avance la terapia génica está avanzando, pero ¿qué desafíos pendientes quedarían en el tratamiento y en el manejo de estas enfermedades, doctor? Tenemos varios, o sea, el fundamental en muchas de estas patologías es, como digo, familiarizarnos con ellos y aunque tú no las sospeches, pero mandarlo a algún centro que pueda sospechar y que pueda diagnosticarlo, porque en muchas ocasiones el problema es que lo diagnosticamos tarde. Hay algunas en la enfermedad de Gaucher, como digo, si nosotros lo diagnosticamos tarde, la afectación ósea puede ya ser irreversible. Podemos tener ya alteraciones, necrosis avasculares, fracturas patológicas, y eso si lo diagnosticas a tiempo lo puedes llegar a tratar. En ASMD, que es la otra que llevamos los hematólogos, el problema son las afectaciones pulmonares y hepáticas, sobre todo, que si lo diagnosticamos a tiempo y hay un tratamiento que ya está, vamos, a punto de aprobarse, pues lo puedes solucionar, pero si no, llegamos tarde, estos pacientes tienen que ser sometidos a trasplantes de pulmón
trasplantes hepáticos y bueno, y la expectativa de vida, bueno, se puede incluir las formas buenas de ASMD, por decirlo así, que es el tipo B, y esta es la buena, tiene una expectativa de vida que puede ser bastante más baja, 40 años menos, teniendo ahora mismo tratamientos que son efectivos. Y luego la gran asignatura pendiente, como estoy repitiendo, es el sistema nervioso central, que es el santuario al que no podemos todavía acceder. Pero bueno, yo creo que lo conseguiremos. Se conseguirá, doctor. Pues yo le transmito desde aquí mi agradecimiento por haber estado con nosotros, por haber hecho este tema tan divulgativo. La verdad es que nos ha quedado muy claro ya lo que son las enfermedades de depósito lisosomal y los retos que quedan pendientes, que ojalá, y como hemos dicho, se avance a pasos agigantados porque está en juego la vida de personas y la esperanza de vida también. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Vivir con una enfermedad de depósito lisosomal puede ser un desafío tanto para los pacientes como para sus familias. Afortunadamente existe una variedad de recursos de apoyo diseñados para brindar orientación, información y asistencia a aquellos afectados por estas condiciones. Jorge Sánchez, director de comunicación de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, nos va a trasladar qué recursos tienen a su disposición estas personas diagnosticadas con una enfermedad de depósito lisosomal o sus familiares. Jorge, ¿qué tal estás? Bienvenido. Hola Mar, bienvenido. Pues como bien dices, los recursos de apoyo disponibles para pacientes y familias afectadas por enfermedades de depósito lisosomal son fundamentales para proporcionar orientación, asistencia práctica y sobre todo apoyo emocional a lo largo del viaje de estas duras enfermedades. Al aprovechar estos recursos, los pacientes y sus familias pueden sentirse más empoderados y conectados mientras enfrentan los desafíos asociados con estas condiciones tan complejas. Me imagino, Jorge, que habrá asociaciones de pacientes que estén dedicadas especialmente a estas enfermedades, ¿no? ¿Nos podrías mencionar algunas? Pues hay unas cuantas. En España, por ejemplo, la más importante es la Federación Española de Enfermedades Raras, que cuenta con una página web y una red de apoyo muy importante, sobre todo no solo para enfermedades de depósito lisosomal, sino para otros muchos tipos de enfermedades raras. También tenemos la Asociación de Pacientes de Enfermedades Hematológicas Raras de Aragón, que tiene su propia página web, ASPHER, son las siglas de esta asociación, y si le añades el .es, puedes entrar en su página web. Y por último, en España tenemos la Asociación Española de Enfermos y Familiares de la Enfermedad de Gaucher, que como sabes, la enfermedad de Gaucher es un tipo concreto, muy concreto, o quizás la enfermedad lisosomal más importante que hay y tiene su propia asociación de pacientes. En su web también podemos encontrar numerosos recursos a disposición de los pacientes y sobre todo de sus familiares. Y a nivel internacional, pues tenemos Eurordis, lo que sería la Asociación de Enfermedades Raras de Europa. Eurordis.org, ahí podéis encontrar todo tipo de recursos, y también la Asociación de Enfermedades Raras Internacional, que en inglés sería Rare Disease International. En su página web podemos encontrar también numerosos recursos para los pacientes y para sus familiares. Uh-huh. Y recursos informativos, Jorge, si yo fuera paciente y quisiera acceder a información concreta sobre una enfermedad rara. Bueno, pues en estas mismas páginas web de las asociaciones que he citado podéis encontrar muchísima información, podéis encontrar incluso directorios de asociaciones de pacientes, etcétera, etcétera. Pero para mí la que más importancia tiene quizás es Orphanet, orphanet.net. Bueno, realmente la página web es www.orpha.net. Y como decía, aquí hay numerosos recursos, no solo para pacientes, sino también para profesionales que se dedican a la investigación de enfermedades raras, como por ejemplo un directorio de organizaciones de pacientes o información útil sobre medicamentos huérfanos. ¿Qué son estos medicamentos huérfanos? Pues son aquellos no desarrollados ampliamente por la industria farmacéutica por razones meramente financieras, ya que van destinados a un reducido grupo de pacientes y que, sin embargo, responden a necesidades de salud pública.
Y por último, no quería dejar de citar que en la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia pues contamos con un grupo de investigación sobre enfermedades de depósito lisosomal, un grupo de trabajo muy importante liderado por Pilar Giraldo y por el propio Jesús Villarrubia, a quien habéis entrevistado en este podcast. Y que nos ha dejado titulares muy buenos, Jorge. Estamos deseando que escuches la entrevista. Pues nada, Jorge, pues muchísimas gracias. Nos quedamos con todos estos recursos que has citado. Has citado organizaciones internacionales, europeas, nacionales, con un espectro más amplio, como es, por ejemplo, la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, aquellas que se dedican a una enfermedad en concreto, como por ejemplo la Asociación Española de Enfermos y Familiares de la Enfermedad de Gaucher. Así que yo creo que nos queda todo, Jorge, nos quedan muchos recursos por explorar y así lo haremos. Así lo haremos y bueno, se lo recomendamos a todos aquellos pacientes y sobre todo cuidadores de estos pacientes que son pues los que suelen buscar todas estas informaciones. Exactamente. Pues Jorge, millones de gracias. Gracias a ti, Mar. Un placer. Después de esta interesante sección que nos ha brindado Jorge Sánchez, con estas herramientas que nos ha desvelado para poder recurrir en caso de necesitar ayuda o apoyo o herramientas, concluimos este programa. Ya sabéis que tenemos una sección en la que respondemos a todas vuestras dudas, preguntas que han permitido, que nos permiten programa a programa enriquecer nuestro conocimiento sobre la sangre. Si tú también quieres hacernos llegar tus dudas y consultas para que las resolvamos en los próximos programas, solo tienes que enviar un audio de voz a la cuenta de WhatsApp 667-675-476 o al correo comunicación@sehh.es. Ambos contactos van a aparecer en la descripción de este podcast y también estaremos atentos a las preguntas que nos hagas llegar a través de nuestros canales en redes sociales, ya sea por Twitter o por Instagram. Estamos deseando conocer tus preguntas, tus dudas sobre transfusiones, cáncer hematológico, trasplante de médula ósea o cualquier otro tema relacionado con la sangre que te pueda generar confusión o del que quieras ampliar información. Además, ya sabes que también puedes hacernos llegar esas propuestas de temas que te generen un especial interés para que los podamos abordar en próximos programas. Ya sabéis que un viaje por la sangre lo construimos entre todos. Espero que este programa sobre enfermedades raras y en concreto sobre enfermedades de depósito lisosomal te haya resultado interesante y ya sabes que puedes consultar todos nuestros podcasts, Un viaje por la sangre de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia en Spreaker, en iVoox y en Spotify. Muchas gracias por tu atención, nos despedimos hasta el próximo capítulo. Un viaje por la sangre, el podcast que te permitirá conocer mejor la fuente de vida.